Hola, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenidos a este módulo de Mercadotecnia. Soy Rodolfo Urdiain y hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal se me hace de lo más atractivo para todas las personas que nos gusta Mercadotecnia y nos gusta vender y nos gustan los medios y creatividad. Creatividad va a estar muy enfocado en lo que vamos a ver el día de hoy a creatividad publicitaria, a cómo se genera, a qué significa creatividad, a cómo evaluar nuestra creatividad. En algún momento como dueños, como dueña, vas a tener la oportunidad de decir, oye, este comercial sí, adelante, que salga al aire. Y es bueno, o simplemente, y te lo digo por experiencia, como creativo de agencia puedo llegar y venderte y actuar un comercial completo y emocionarte, y probablemente no sea el mejor comercial. O probablemente a ti te aburra un poquito lo que se está platicando el creativo, y digas, no hombre, eso está espantoso, de flojera. Y es maravilloso. Probablemente es un muy buen comercial. Entonces, bueno, tenemos que entender qué es el pensamiento creativo y cómo aplicarlo. Me tomé la libertad de tomar de la Real Academia de la Lengua la definición de creatividad. Y vamos a comenzar a analizar creatividad, que es una área en la que trabajé muchos años como director creativo, llegué a ser vicepresidente creativo de agencia, hasta que tuve mi negocio, tengo mi negocio, y te puedo explicar que creatividad es la facultad, fíjate muy bien, la facultad de crear. Eso, dices, bueno, pues es obvio, ¿no? Creatividad, facultad de crear o capacidad de creación. Comienzo a pensar, ¿todo mundo en realidad tiene esa capacidad de creación? Entonces seguimos avanzando. Dice, producir algo de la nada. Realmente cuando estamos en creatividad, cuando hablamos de creatividad publicitaria, lo que vas a proponer, lo que vamos a producir, lo que vamos a crear, es mentira que viene de la nada. Las teorías más aceptadas acerca de la investigación creativa dicen que creatividad es tomar diferentes ideas, como diferentes hilos, y tejerlos de una manera innovadora. Pero bueno, en la definición dice producir algo de la nada, establecer, fundar, introducir por primera vez algo. Probablemente ahí sí comenzamos a estar de acuerdo. Creatividad tendría que ver con la manera en la que tú vas o en la que vamos a proponer la idea, en la que vamos a llevar a cabo nuestra estrategia, a traducir nuestra estrategia de mercadotecnia, nuestra estrategia de lanzamiento, de una forma totalmente innovadora. Recuerdo a un mentor que tuve hace algunos años, fue un director creativo, fundador de una agencia en México, una persona ya de edad avanzada, que me dijo, mira Rodolfo, como creativo tienes que entender que la gente, nosotros, la gente que está allá afuera, está viendo la televisión del mismo modo, o escuchando la radio, o viendo una revista, del mismo modo en que la lluvia. Cuando comienza a llover, nos damos cuenta. Está lloviendo. Pero a los 2 minutos acabó, ¿eh? Ya, la lluvia y la tormenta torrencial que está cayendo alrededor de nosotros deja de importarnos, nos acostumbramos. Imagínate que en la calle, como consumidores, estamos expuestos a una torrencial lluvia de mensajes publicitarios todo el tiempo, cada momento, cada minuto, en cualquier canal de televisión que pongamos, en cualquier revista que tomemos, en cualquier sesión de radio que nos guste, estamos expuestos una y otra vez a esos comerciales. Esta persona, Leonardo García Senil se llama, me decía, oye, ¿y sabes qué es lo que pasa, Rodolfo? Que de pronto cuando estamos inmersos en nuestros pensamientos y dejamos de observar, dejamos de poner atención a la lluvia, lo único que puede sacarnos y jalarnos nuevamente a, oye, tremendo chubasco está cayendo, es un trueno muy grande, muy fuerte. Nuestra labor como creativos, me decía él, es formar esos truenos, sin miedo. Hay dueños de empresa y hay creativos publicitarios que les da pavor. ¿Entonces creen que con inventar una idea o con producir una idea que parezca una luciérnaga, él me decía así, una luciérnaga es un insectito que enciende, que tiene luz propia, es suficiente, pero obviamente pues, nos puede llamar la atención. Mira, ahí va una luciérnaguita. Si hay un trueno, esa pequeña idea, ese destello de creatividad deja de interesar, deja de importar. Entonces tenemos que crear cosas de la nada, pero cosas admirables. Si hacemos lo mismo que hace la competencia y si decimos lo mismo que dice la competencia, ¿por qué nos van a prestar atención a nosotros?
¿Por qué, por qué van a decir, oye, este es mejor? Oye, ellos son interesantes. Recuerdo hace algunos años, cuando había una campaña presidencial en México, tuve la oportunidad de ser director creativo y director de mercadotecnia para un partido político en una campaña electoral. Todos los comerciales electorales eran idénticos, eran iguales, decían lo mismo. Entonces, bueno, yo dije, ¿cómo le damos la vuelta? Y empezamos a jugar. Verdaderamente hay un momento en la vida de un producto, y valga decir que un candidato o un partido político termina siendo un producto para nosotros los consumidores. Hay un momento en el cual, si no eres el líder del mercado, tú no tienes nada que perder. Verdaderamente, ya, ¿para qué juegas a lo seguro? Voy a crear algo, como dicen comúnmente, safe. Ay, bueno, que no voy a arriesgar demasiado. No, al contrario, cuando estás en el segundo lugar, cuando no eres el líder, no puedes arriesgarte. No puedes dejar de arriesgarte. Tienes que decir algo que sea un trueno. Entonces, bueno, establecer, fundar o introducir por primera vez algo. Eso en publicidad lo conocemos como preemption, que es llenar algo que estaba previamente vacío, llamar la atención de algo. Déjame te cuento esa parte, ese momento en la campaña política del Partido de Acción Nacional, fue en México. Se realiza una alianza en aquel momento, me piden como director creativo, o como director de mercadotecnia. Oye, Rodolfo, necesitamos un emblema electoral, un símbolo que identifique nuestro partido. Y dije, bueno, realmente hay 3 elementos básicos. 1, el Partido Acción Nacional. 2, en aquel entonces hubo una alianza con un Partido Verde, el Partido Verde Ecologista. Y 3, el candidato. Entonces me senté y dije, bueno, ¿qué tenemos que perder? Hay gente que prefiere al Partido Acción Nacional contra el candidato Vicente Fox y el Partido Verde Ecologista. Pero hay gente que no le interesa el PAN. Hay quien le interesa el Partido Verde Ecologista. Pero no le importa el candidato ni le interesa el otro partido. Y hay personas que le valen. Pero vaya, le quedan guangos, como ropa guanga a los partidos políticos, pero le caía muy bien el candidato. Entonces dije, bueno, algún día en la historia de nuestro país, a alguien se le ha ocurrido, alguien se ha preguntado cómo puedo llevar al candidato, cómo puedo hacer preemption y recordación del candidato el día de la elección. Una pregunta tan simple y la oportunidad de, bueno, pues no tengo nada que perder, no soy el partido del gobierno, me llevó a crear un emblema de una alianza, un emblema partidista donde tenía en la parte superior el logotipo del Partido de Acción Nacional, presencia para una parte del partido, en la parte inferior el logotipo del Partido Verde Ecologista, presencia en otro partido, y en la parte de en medio la fotografía del candidato, levantando la mano con una vela victoria. Como nunca se había realizado en México, pues le llamó la atención a todo el mundo, al PRI, al Partido de Revolución Institucional, que era el partido del poder en aquel entonces, al PRD, Partido de la Revolución Democrática, al Tribunal Electoral. Bueno, fue tal la atención, fue tan grande el trueno, que la gente, en tan solo, fueron 3 semanas me parece, 3 semanas de noticias, la gente volteó su preferencia electoral 6 puntos. Imagínate subir sin campaña publicitaria, únicamente por haber lanzado un trueno muy fuerte, 6 puntos porcentuales en preferencia. Y eso es creatividad. Eso no tiene nada que ver con premios, eso no tiene nada que ver con juegos. En algún momento fui nominado, cuando era copy creativo, fui nominado a un premio Cannes, tengo 2 premios del Festival Iberoamericano de la Publicidad, y no importa. Uno no puede presumir de algo que la gente, que el consumidor o que el público no recuerda. Si logramos hacer que la gente recuerde es porque estamos creando algo totalmente nuevo. Creación es acción y efecto de establecer o sacar algo con ingenio. Entonces, cuando me dicen, oye, Rodolfo, tu labor es la creación de una campaña publicitaria, o tú a tu publicista, o tú como empresario o empresaria, si quieres crear algo porque está dentro de la misma palabra, necesitas ingenio, necesitas tejer, necesitas ver de una manera distinta. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo se logra eso? Entonces nuevamente, y lo vamos a ver más adelante, nuevamente me pregunto, ¿en verdad toda la gente es creativa? ¿Todos somos creativos? Y ahorita más adelante te vuelvo a hacer esa pregunta, velo pensando, porque, porque la creatividad tiene que ver con el pensamiento, y pensar es potencia o facultad de iniciar una obra, cualquiera, cada una de las ideas o sentencias notables de un escrito, conjunto de ideas propias de una persona o de un colectivo. Entonces, tomando el ejemplo de aquel momento, cuando comienzo a hacer la campaña, la estrategia de mercadotecnia y de creatividad para ese momento electoral, tenía que pensar desde la emoción de la gente. Tenía que decir, oye, yo no soy político, no me interesa la política. Yo no soy candidato, es más, ni siquiera le entiendo, me decían. Lo que sí soy es alguien que va a salir a votar. Sí soy alguien que va a ir el día de la casilla a la boleta electoral y va a cruzar por algún partido. ¿Qué me gustaría? Pues comienzo a innovar, comienzo a tejer todo desde el punto de vista también de la gente. Segundo paso. Y por último, cuando hablo de comienzo a innovar, comienzo a aplicar mi creatividad. La innovación es creatividad aplicada. Ser creativo y ya puede ser divertido, puedes llegar a tener muchas ideas y jamás en tu vida lograr nada. ¿Tú no conoces a nadie? Yo conozco muchísima gente que se la vive con ideas de negocio maravillosas, con ideas millonarias de negocio, ideas mañana al arranco, ideas publicitarias, pero tiene tanto miedo de convertirse en trueno, convertirse en rayo, de aplicarlo, que se queda. Entonces, la persona creativa y la persona innovadora son dos distintos. Como cliente puedes ser innovador y contratar un creativo. A ver, ven creativo, dame la idea y yo la aplico. ¿Ok? Como creativo puedes ser también innovador, tengo mis ideas, comienzo a hacer mis comerciales y entonces los aplico y los mando a hacer. La creatividad va ligada con la innovación, pero no es lo mismo. No siempre un innovador es creativo. Sí, algunas veces como innovadores nos dan las ideas y las aplicamos. La verdad es que muy poca gente en el mundo se atreve a aplicar las ideas. Si aplicáramos todas las ideas, la gran mayoría habría realizado cosas, por lo menos de manera personal, que conmovieran. Publicitariamente, estaríamos todo el tiempo escuchando y viendo comerciales y spots de radio que llamaran nuestra atención. No que de vez en cuando aparece alguno,